lo que hagas hoy que te lleve a donde quieres estar mañana, de Walt Disney. Un pensamiento nos genera una emoción, esa emoción nos genera un comportamiento y un comportamiento genera un resultado. El miedo es una de las 6 emociones básicas que no podemos vivir sin él, que no es función adaptativa, que nos alerta sobre algo, pero que no nos impida el que podamos comunicarnos. Y cuando miramos a las personas a los ojos, establece una conexión que es como diciendo, te veo y estoy contigo y estoy conectado contigo. No estamos pensando que el hecho de meternos esa mano en el bolsillo pueda hacer creer a nuestra audiencia pues, que tenemos como algo que esconder. Tenemos poses poderosas, que son las poses expansivas, que nos abren. Hay un vídeo por ahí que Fernando Miralles me analiza, me pega de palos, como diciendo, Dani, tío, tienes que empezar a poner esto en práctica, lo otro. Te engancha y es algo que quieres más y aprender y mejorar y desarrollarte. Todo el mundo que esté escuchando esto ahora mismo tiene que aprender algo, tiene que llevarse algo de esta entrevista, de estas charlas, porque estamos con una crack, con una titán de la comunicación, de la PNL, de la oratoria. María Jesús, bienvenida. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias a ti por venir. Te voy a hacer una pregunta así para empezar fuerte. ¿Cómo venciste el miedo a hablar en público? Pues es una muy buena pregunta. Yo diría que yo nunca he tenido miedo a hablar en público, siempre creo que existe ese nervio, ¿no? Ese gusanillo en el estómago, pero sí es cierto que yo desde muy pequeña tenía muy claro lo que me quería dedicar. De hecho, a los 5 años ya jugaba con mi hermana, sí, y nos grabábamos en el magnetófono de mi padre a ver qué queríamos ser de mayores, ¿no? Y ella es cantante y compositora, se llama May Ferrer, y yo la presentaba. Buenos días, aquí tenemos a una cantante, y siempre me ha gustado. Y a los 15 años tuve la oportunidad de formar parte de un grupo de música durante 10 años, y el hecho de estar constantemente pues en los escenarios, ¿no? Y trabajando en televisión ha sido algo que lo normalizas, y al final es algo que te gusta tanto y te apasiona tanto que no piensas en como miedo, sino el proceso de cuando tienes que preparar algo, el disfrutarlo, ¿no? Me parece que es un disfrute. Me parece increíble que tuvieses tan claro desde pequeña, es decir, que tuvieses tan claro el hecho, no, es que voy a dedicarme a esto. Ya pueden aparecer 1000 historias en mitad del camino que me voy a dedicar a esto. ¿Qué se te viene a la cabeza? Porque esto es una pregunta que me gusta hacerle a mucha gente, empresarios, deportistas. ¿En qué momento y por qué y cómo te viene la inspiración de decir, quiero dedicarme a esto? A esto. Pues viene, yo creo que también un cúmulo de muchas experiencias. Al final, bueno, pues yo por circunstancias, bueno, he vivido en varias ciudades, ¿no? Por el trabajo de mi padre, y llegó un momento en el que, pues de trabajar mucho de cara al público, atendiendo a muchas personas y siendo también, las empresas eran las que me pedían que yo fuese esa persona de contacto, ese nexo con los medios de comunicación, atendiendo, bueno, pues a los clientes, bueno, pues a nivel hotelero, ¿no? Pues a los clientes que venían, bueno, pues con un perfil pues un poco más empresarial. Siempre ha sido mi enfoque a nivel de dedicarme a tratar con ese tipo de personas, ¿no? Entonces, bueno, pues llegó un momento en el que, bueno, pues tuve que hacer mi proyecto empresarial y dije, ¿y por qué no? ¿No? Aquello a lo que me he dedicado toda la vida, y luego pues también he tenido oportunidad de trabajar en televisión. Trabajé 2 años en República Dominicana en televisión en varios programas, y al final llevar toda esa experiencia y de ver, bueno, pues un poco esa necesidad que el perfil al que yo me dedico, bueno, pues directivos, directivas, empresarios, empresarias, emprendedores y profesionales, que cuando tienen que hacer esas exposiciones ante el público están esos miedos, ¿no? El decir, uy, que me voy a quedar en blanco, que me tiemblan las manos, que titubeo, que esas coletillas, esas muletillas que digo constantemente. Entonces, el decir, llegas a un momento en que tienes una experiencia y tienes un bagaje, y por qué no, pues todo ese conocimiento, el ponerlo al servicio de otros profesionales que puedan potenciar esa comunicación, porque para mí, la comunicación es la herramienta más poderosa que tenemos. Estoy de acuerdo contigo en eso, ¿eh? Pienso que es más, es algo que te lo iba a comentar yo creo que al final de la charla, pero te lo comento ya, nos deberían de enseñar a comunicar desde que somos pequeños, a comunicar eficazmente, como tú dices, no a hablar, porque yo no he recibido, yo he estudiado publicidad en la UCAM y sí que tuve una asignatura de comunicación oral que me enseñaba, pero en el colegio a mí nadie me enseñaba a hablar. Oye, Dani, es que tienes que decir esta palabra antes que esta, tienes que gesticular de una forma o de otra. ¿Por qué crees que no nos enseñan? Bueno, yo creo que, por ejemplo, en Estados Unidos sí que la oratoria es una asignatura. ¿En Estados Unidos? Sí. Entonces, yo creo que también es algo que lo vamos dejando para cuando somos mayores, ¿no? Y como tú bien dices, si nosotros normalizamos, y es algo que no solamente las palabras, sino el cómo nos expresamos, y ese lenguaje no verbal, que tiene incluso mucha más influencia y mucho más peso a la hora de comunicarnos que lo que estamos diciendo, que las palabras, normalizaríamos mucho más las cosas de decir, uy, tengo miedo, tengo que exponer ante, pues cuando tenemos que hacer un TFG, ¿no? Un trabajo de final de grado, un trabajo de final de máster, tenemos que hacer un MBA y tenemos que exponerlo ante un tribunal, o tenemos que exponer nuestro trabajo ante una oposición
Cuando nosotros ya nos hemos expuesto en todos esos contextos, normalizamos mucho más y no nos genera a nivel mental ese impacto, ¿no? y ese miedo. Y creo que sería fundamental porque nos daría muchas herramientas en cualquier profesión a la que nos dedicásemos, no solamente a la comunicación, sino pues profesiones que el hablar en público es constantemente, es diariamente. Los médicos cuando tienen que decir una noticia, bueno, a nivel de en los juicios, ¿no? Tanto los jueces como los abogados, cómo tienen que exponer toda esta información, bueno, pues nos darían esas herramientas que desde bien pequeño nos ayudarían mucho a comunicarnos de una manera mucho más efectiva. María Jesús, ¿cuáles dirías tú que según para ti son los errores que con más frecuencia cometemos a la hora de hablar en público o hablar con otras personas? Yo creo que el primero sería el no prepararlo con antelación. A veces cuando tenemos que hacer alguna exposición decimos, no, pues cuando llegue el momento voy a improvisar. Al final, lo que siempre dicen, ¿no? No hay mejor improvisación que una improvisación preparada. Y el hecho también que dicen que 1 minuto de intervención requiere 1 hora de preparación. Cuando tenemos toda esa preparación del discurso, de qué queremos decir, de ensayar incluso, ¿Sí? El cómo lo queremos decir, cuando tenemos que realizar nuestro mensaje lo vamos a transmitir de una manera mucho más eficaz. Entonces, vale. todo diría lo que es esa preparación. Vale. Luego otras veces a la hora, por ejemplo, de hacer un discurso, muchas veces el leerlo. Sí. El leerlo. El leerlo. ¿Leerlo en qué sentido? Leerlo. Tenemos un discurso tan preparado y tan escrito que al final no lo hemos preparado también Sí. a colación, no lo hemos preparado con antelación y lo leemos. Entonces perdemos, por ejemplo, el contacto visual con nuestra audiencia, quien nos lo está diciendo. Incluso otro de los errores sería el uso de la voz. Lo que estamos diciendo, aplicar en qué tono estamos utilizando, la entonación, Vale. utilizar incluso las pausas y los silencios. Vamos queriendo decir tantas y tantas cosas que no nos detenemos a decir el cómo lo estamos diciendo, ¿no? Y a veces una pausa nos deja espacio a la reflexión. ¿Cómo podemos conseguir, o cómo puedo conseguir yo en este caso, vamos a llevarlo a mi caso, que lo que yo diga por mi boca, yo suelte por mi boca, no solamente se escuche, sino que se entienda? Que tú lo puedas entender, que la gente que esté escuchando esto lo pueda entender. ¿Cómo podría yo hacerlo? ¿Cómo puedes hacerlo? Yo creo que también una de las premisas es cuando tú quieres transmitirlo, también identificar quién es tu audiencia. A la hora de elaborar un discurso, elaborar un mensaje, tienes que conocer muy bien quién te está escuchando para que también las palabras que tú utilices y el discurso que tú utilices esté adecuado a ese perfil. No es lo mismo que utilicemos un discurso ante un público pues, más técnico o más experto, más especializado, que efectivamente nuestras palabras, nuestras keywords, ¿no? van a ser más específicas a eso. Sin embargo, nos dirigimos a un público pues, más joven. Quizá ciertas palabras, si no hay un conocimiento técnico, va a ser más difícil el poder conectar y que nos puedan entender, ¿no? A los 2 minutos quizá de la conversación pues no están entendiendo ninguna palabra, van a desconectar y se van a ir bueno, pues mentalmente a otras cosas que tienen que hacer o directamente pues coger el móvil y evadirse de la situación, ¿no? Diría, bueno, perdón, sí, creo que es la primera premisa, el conocer bien quién es nuestra audiencia, para poder elaborar nuestro mensaje y enfocarlo a ese perfil. Vale. Diría entonces que facilitar el lenguaje facilitaría la comunicación, o la comprensión, mejor dicho, entre sí, ¿verdad? ¿Cómo dirías que podemos controlar los nervios, ya sea en una exposición, en una presentación, a la hora de hacer un vídeo o en una ronda de financiación, de cara a, oye, quiero levantar capital para crear una empresa? Yo creo que es algo tan sencillo como respirar. Para gestionarnos emocionalmente no nos damos cuenta de que nuestra respiración influye a nivel emocional. Cuando, por ejemplo, llegamos a una reunión sin tiempo, llegamos rápido corriendo, nuestra respiración es alta y nuestras pulsaciones están pues, muy arriba, ¿no? Entonces, cuando tenemos esa sensación como de miedo, de ansiedad, nuestra respiración está un poco más alterada. Si nos detenemos un poquito al aquí y a la hora y al tomar conciencia de esta respiración, de respirar lento y profundo, y de oxigenarnos, de no solamente llenar nuestros pulmones, sino incluso nuestra parte diafragmática, aumentamos nuestra capacidad y muchas veces a la hora de hablar es como que nos podemos atrancar por eso, porque estamos con una respiración muy alta y nerviosos. Entonces simplemente pues una técnica sencilla, respirar en 5 segundos, contando hasta 5 y sentir que nos estamos llenando de ese oxígeno. Lo aguantamos 5 segundos y luego volvemos a expulsar ese aire. Simplemente repitiéndole durante 1 minuto, 4 o 5 respiraciones conscientes y profundas, nos damos cuenta que esa gestión, esos nervios bajan un poquito, ¿no? Entonces esa carga emocional y esa intensidad baja y nos permite que podamos incluso hablar de una manera más fluida y más tranquila. Es que es complejo, ¿eh? Es que yo me acuerdo de estar en clase, mismo el año pasado, y nos poníamos todos, bueno, a ver, yo personalmente siempre he sido alguien que me ha gustado, digamos que me pone el hablar en público, a mí me activa como persona, no sé por qué, pero hay algo, es como aquí, ¿no? Ya pueden pasar 500 personas que soy yo.
pero yo he visto a gente sufrir demasiado por una exposición. Llorar, ponerse nervioso y que no le salgan las palabras. Y digo, si es que esta persona no es que se sepa esto al 100%, se lo sabe al 500% para decirlo de maravilla. Pero ¿sabes lo que pasa? Porque en esos momentos, digamos, nos tenemos que detener y pensar qué nos estamos contando en ese momento. Incluso, no solamente el momento de la exposición, sino esto parte también previamente. Antes de hacer la exposición, es que el hecho de sentirnos expuestos, juzgados, o que no vamos a cumplir las expectativas que los demás tienen de nosotros, hace ya que a nivel emocional estemos un poquito en tensión, ¿no? Y nos genere ese miedo. Y luego el momento de exponer estamos pensando a lo mejor más en lo que tenemos que decir, oye, que me están diciendo, que interpretamos un gesto y a lo mejor es que se están riendo de mí y nos estamos como juzgando, ¿no? Entonces un poco yo lo que invitaría a hacer ese cambio de mentalidad, de en vez de que nos estamos contando, que eso al final, un pensamiento nos genera una emoción, esa emoción nos genera un comportamiento y un comportamiento genera un resultado. Si queremos obtener un resultado, tenemos que un poco tener conciencia y modificar todos los pasos anteriores, que al final donde parte es en ese pensamiento. Entonces, ¿qué nos estamos contando? Si nos estamos diciendo es que me voy a equivocar, me va a salir fatal, es que no sé qué, al final eso es la profecía autocumplida, ¿no? Aquello que tú estás pensando, al final eso se va a cumplir, pero si tú quieres conseguir un resultado y tú incluso te has visualizado previamente de que tú te estás exponiendo, estás mirando al profesor, tu corporalidad, estás relajado, estás tranquilo y estás transmitiendo tu mensaje, no estás pensando en ti, sino porque el foco lo estás poniendo en ti, en tu juicio de que te vas a equivocar, sino en aquel que te está escuchando, de que tú vas a transmitir un mensaje y un conocimiento y cómo lo vas a hacer. Cambia el foco, cambia la perspectiva y a nivel incluso tú cómo lo estás diciendo, tranquilo, relajado, respirando y escuchándote mismo qué es lo que estás diciendo, al final tu gestión emocional también baja, ¿no? Y al final eso te permite el que tú obtengas, o sea, que tengas acceso a los recursos disponibles que tienes y poder transmitir por lo menos el mensaje de una manera tranquila. Y el resultado es algo que tú no controlas. Tú puedes estar pendiente de aquello que tú sí puedes controlar 100%, pero el resultado de aprobar, de no aprobar, de que puedas gustar más o menos, eso no depende de ti, ¿no? Entonces eso al final, si tú lo tomas conciencia previamente, eso a nivel de gestión emocional puede que la carga de intensidad puede ser de un 10, pues pueda bajar a lo mejor un 6, porque ese miedo, ¿no? Ya no miedo, ese nervio, ese gusanillo, el miedo es una de las 6 emociones básicas que no podemos vivir sin él, que no es una función adaptativa, que nos alerta sobre algo, pero que no nos impida el que podamos comunicarnos y queramos transmitir aquello que queramos transmitir y decir de una manera eficaz. ¿Podríamos reducir el nivel de miedo? Podríamos reducirlo, por supuesto. La gestión emocional es algo que se trabaja. ¿De qué forma podríamos hacerlo? Hombre, ¿de qué forma? Sobre todo lo que te digo, trabajando con técnicas y herramientas, que tú tengas esa preparación y no estés pendiente en tanto en cuanto te vas a equivocar, sino trabajar también técnicas de oratoria en esas herramientas, ¿no? Tanto de programación neurolingüística, por ejemplo, o de inteligencia emocional, y cuando tú las trabajas y las entrenas previamente, al igual que las habilidades comunicativas, tú ya optas con muchos más recursos, ¿no? Para poder hacer esa exposición. Hablabas de la programación neurolingüística. ¿Puede explicarnos un poquito en qué consiste esto? Pues la programación neurolingüística es una disciplina que surgió a finales de los años 70 de un psicólogo y un lingüista, y bueno, pues un poco es cómo nosotros podemos utilizar nuestra parte lingüística, ¿no? Esas palabras, y modelarnos para conseguir la excelencia a nivel, en este caso, comunicativo. Las personas percibimos la información a través de diferentes canales, bien sea a nivel visual, auditivo, por los oídos, o bien a nivel kinestésico, a través de las emociones, los sentidos, incluso a nivel olfativo. Entonces, cuando percibimos la información a través de una manera, no es lo que ocurre, sino la manera en la que interpretamos esa información, ¿no? Y la PNL un poco lo que pone de manifiesto que el mapa, una de las bases, que el mapa no es el territorio, no aquello que ocurre es real, sino cómo tú lo interpretas en base a tus creencias, tus valores, a tu manera de ver las cosas de tu educación, ¿no? Y un poco de dónde provienes y de tus experiencias. Entonces es cómo tú utilizas eso a tu favor para tú reprogramar también tu mente y tú lo puedas aprovechar a la hora de tus discursos y que te estás contando a ti mismo para que tu mensaje, bueno, pues, sea excelente y obtenga resultados de una manera, pues, más rápida y más eficaz, ¿no? Oye, por lo que veo, todo esto tiene que ver con lo que yo me vengo diciendo a mí mismo hace ya, bueno, toda una vida que llevo leyendo sobre desarrollo personal, crecimiento personal e inteligencia emocional, que lo que te dices es importante. Hablábamos antes, yo juego al tenis, ya lo vuelvo a decir para la gente que no lo sepa, y yo muchísimas veces entraba a la pista no a ganar, entraba a no perder. Claro, mi pensamiento, ¿cuál era? Mi pensamiento no era de cómo voy a meter la bola, mi pensamiento era de, no,
¿cómo vas a fallar? Es decir, ya si fallaba en la red, me justificaba y decía, nada, ya el partido está perdido. ¿Cómo que el partido está perdido si tienes todavía 2 sets por delante? Y eso, ¿qué me llevaba? Me llevaba a fallar más. Fallaba. Ahora, cuando iba tranquilo, cuando, hablando mal y pronto, me la sudaba todo, era yo jugando. En los entrenamientos, mi nivel estaba aquí, en los partidos en cambio aquí, literal, ¿eh? Esto te lo puede decir mi padre, que estaba siempre presente, y muchos disgustos le he dado yo. Y claro, me decía, Dani, tío, ¿cómo que en un partido te pones tenso cuando en un entrenamiento es que revienta la raqueta? Es que eso para mí fue el... Claro, y la pregunta sería, ¿qué pensabas en ese momento que te hacía estar tenso? ¿Cuál es la diferencia de tú entrenar con tranquilidad a tú, qué es lo que hace la diferencia, a tú entrenar en ese estado de tensión? ¿Qué te estabas contando a ti mismo que hacía que fuese diferente en un contexto u otro? En los partidos yo diría que me ponía tenso porque mi cabeza me decía que me estaba jugando algo. Y lo digo abiertamente, tenía el miedo de mis padres y como esa dependencia de cuando eres pequeño, no sabía controlarlo muy bien, con 14, 15, 13 años, de decir, oye, es que si pierde, han hecho un viaje, han hecho tantos kilómetros, ¿para qué? Yo entraba así a la pista. Claro, por eso al final también lo que veníamos hablando antes y lo que decíamos antes un poco, cuando tú te sientes expuesto, juzgado o que no cumples esas expectativas que los demás tienen contigo, te estás poniendo una carga emocional que quizá tus padres no lo estaban pensando así, su interpretación era qué bien que estamos acompañando a nuestro hijo que está disfrutando de la actividad que más le apasiona. ¿Qué diferente hubiese sido tu actitud en ese momento si tú hubieses sabido que tus padres o sea, sentir que tus padres simplemente el hecho de estar acompañándote no tenía que haber ningún resultado? El resultado no importa. Me hubiese dicho esto hace 10 años. Qué bueno, ¿eh? Hostia, es verdad. Qué bonito es el proceso de acompañarte, a desarrollar una habilidad y una capacidad que tienes y el que tú estés disfrutando partido a partido y punto a punto. Sin pensar en el resultado, solamente en el proceso. Yo ni mucho menos quiero echarle la culpa a mi padre porque yo ahora reconozco que yo esa emoción, yo tuve la capacidad de controlarla. De hecho, te decía antes que yo trabajé con mi tío personalmente, Iván Conejero, que hace poco lo entrevisté, y claro, él ya me decía, Dani, tío, deja ya de pensar en lo externo, céntrate en la pista. Yo ahora, por ejemplo, estoy contemplando la entrevista. La cámara no existe, solamente te veo a ti y lo que tú dices, ¿no? Para comprender al 100% todo. Pero cuando yo competía, estaba pensando, ¿dónde estaba esta persona? Si venía alguien, si hacía un poquillo de viento, no estaba contemplando la bola. No contemplaba el momento de competir. Con perspectiva, yo lo miro y digo, es que si hubiese prestado más atención al golpe, oye, a lo mejor hubiese ganado más partidos. Sí, al final también, un poco lo que hablábamos, cuando ¿qué responsabilidad tienes tú de la parte externa? ¿Qué sí está 100% en ti y qué sí tú puedes no controlar? ¿Qué sí puedes gestionar? ¿Con qué recursos dispones para tú emocionalmente autorregularte y estar presente en el aquí y ahora? Y en esa gestión mental para decir, bueno, pues voy punto a punto, al final el resultado y todo lo demás, todo lo externo, es algo que tú no puedes gestionar. Pero si estamos más pendientes de lo que ocurre a nuestro alrededor que nosotros mismos, estamos perdiendo el foco. Y estamos perdiendo mucha energía, porque donde ponemos nuestra atención, ponemos nuestra energía. Y como bien también decías antes, también uno de los puntos fundamentales a la hora de establecer objetivos en coaching, tú tienes que formular cuando tú quieres conseguir un objetivo, tiene que estar formulado en positivo. Vale. Quiero conseguir esto y que sea positivo. ¿Por qué? Pues que lo hacemos en negativo, al final tú estás poniendo en foco no en aquello que quieres conseguir, sino aquello que quieres evitar. Entonces al final tú no estás poniendo realmente el foco en aquello que sí quieres conseguir y que esté formulado y clarificado específicamente en aquello, porque tu visión entonces pierdes claridad. Esto daría para otra conversación entera, 50 podcasts más. Si hay alguien en este momento escuchando las charlas hasta aquí, que se lo apliquen, porque esto es más importante de lo que parece, ¿eh? Para cualquier exposición, lo que sea en la vida. Que las técnicas están muy bien y leerlas y hay muchísimos libros de técnicas, pero al final la técnica sin práctica no sirve de nada. Para nada, ¿eh? Oye, ¿cuáles son los aspectos clave para captar la atención del público y poder mantenerla en un determinado tiempo, 10-15 minutos? Pues al final yo creo que es sobre todo una estructura del mensaje, que es lo que también hablábamos previamente de tener preparada con antelación nuestra intervención, sea del tiempo que sea. Primero, que tengamos esa estructura, como bien digo, que tenga un inicio, que sea impactante, que sea sorprendente, que no empecemos, hola, buenos días. Eso te iba a preguntar, ¿cómo podemos empezar? Que diga la gente, ¡buah!
Que vaya tío. Wow, ¿no? Sí, vaya tío, vaya tía. Exacto, pues mira, por ejemplo, tenemos las historias, ¿no? El storytelling tiene el poder de las historias, cómo nos engancha, es fundamental. Que digamos una cifra, que digamos un dato, por ejemplo, el decir, el 75% de la población a nivel mundial padece glosofobia. Buenos días, soy María Jesús Pollato y el día de hoy vamos a hablar sobre esto. O decir, por ejemplo, una frase inspiradora como, lo que hagas hoy, que te lleve a donde quieres estar mañana, de Walt Disney. Buenos días. Efectivamente, tú dices, hablas con una cita, con un dato relevante, con una historia, y al final tú vas enganchando a las personas y luego ya enlazas con lo que quieras decir. Pero el típico, buenos días, perdonar, bueno, es que no tenemos mucho tiempo, se nos ha hecho muy tarde. Al final son como excusas que tú, el tiempo que tengas, lo tienes que exprimir al máximo, lo tienes que aprovechar y lo tienes que preparar. Y tienes que hacer una intervención ensayada y entrenada, que tu voz, que tu tonalidad, que, como digo yo, esas pausas y el volumen y la fuerza que tú le impregnes, tú estás contagiando a la gente. Y también parte sobre todo en qué emoción quiero transmitir a la hora de transmitir mi discurso. Quiero estar así flojito, sin energía, ¿no? Quiero con ganas, venga, vamos a motivar, vamos a arrancar. Y luego que durante el desarrollo de nuestra intervención, pues que desarrollamos esos argumentos, las ideas que queremos decir, y a modo de conclusión, pues hagamos como una pequeña recapitulación de todo aquello que hemos expuesto, incluso que volvamos a conectar con la idea inicial de esa idea, de ese sueño, de ese mensaje que queramos transmitir. Entonces hay varias técnicas que podemos aplicar y esa es una de ellas. Pero entonces también es un poco buscar esas frases, esas citas, que nos veamos reflejados en ellas y que también vayan al hilo de lo que queramos transmitir, ¿no? Y sobre todo es de búsqueda, de trabajar y de ensayar también nuestro discurso. ¿Y cuánta importancia dirías tú que tiene la voz o el tono de nuestra voz en todo esto? Pues mira, hay un estudio de Albert Mehrabian, él es psicólogo y de la Universidad de UCLA de California, y dicen, bueno, lo que habla es que tan solo las palabras, el uso de las palabras solamente influye un 7% en nuestra comunicación. Lo que es el lenguaje paraverbal, que tiene que ver con nuestra voz, con la entonación y con nuestro volumen, es un 38% de la comunicación. Y el lenguaje no verbal, que es el corporal, nuestras miradas, nuestros gestos, es un 55%. Entonces, 55%. 55%. Jole. O sea que solamente las palabras es un 7% y otro 93% restante tiene que ver con cómo usamos esas palabras, cómo usamos nuestra voz, nuestra entonación y nuestro lenguaje corporal, ¿no? Entonces es un impacto brutal, y para mí, bueno, el cómo tú modulas tu voz, sí, lo que bien decimos, ¿no? El uso de esos silencios tiene mucho más impacto que solamente las palabras que estamos diciendo. Un ejercicio que invito a realizar, ver un vídeo, por ejemplo, en YouTube, o ver esta entrevista y verlo con sonido, y estar viendo toda la entrevista o ver unas partes, y volver a ver esta entrevista, por ejemplo, y verla sin sonido. Que sepamos de qué va la conversación, de qué se está hablando, y que luego un poco que se vea el lenguaje no verbal, cómo estamos gesticulando, cómo estamos mirando, y ver si realmente va en coherencia, va en consonancia aquello que estamos comunicando en palabras y cómo lo estamos diciendo a nuestra corporalidad. Entonces, el aunar todo eso no le estamos dando importancia, pero es un ejercicio que me parece súper interesante. Eso que acabas de decir me identifico al 100%, porque yo cuando empecé este proyecto, yo me pensaba que sabía hablar. Me pensaba, nah, esto será fácil. Luego me empecé a ver, digo, Dani, no sé qué estás diciendo, tío. No me entendía ni yo. Claro, pero de ahí el análisis. Ahora poco a poco, tú no veas lo que yo me analizo, ¿eh? Ahora poco a poco, cada vídeo que hago, yo me analizo tanto verbalmente como no verbalmente. Y a mí lo que más me importa es que lo que yo suelte por mi boca se entienda, porque te juro que yo me veía las 5 primeras entrevistas, las 6 primeras entrevistas, digo, ¿qué estás preguntando, tío? Que es que no te entienden ni tú. Y eso, yo me llevé el año pasado una hostia en este sentido. Fernando Miralles, ¿te suena? Sí. Estuve en una conferencia suya y llegué diciendo, bueno, hay un vídeo por ahí que Fernando Miralles me analiza, me pega de palos, como diciendo, Dani, tío, tienes que empezar a poner esto en práctica, lo otro, que eso yo creo que es importante, el hecho de, oye, no sabemos hacer una cosa buena, pero ¿cómo la mejoramos? Oye, pues eso que acabas de decir tú me parece increíble, porque yo yo considero que estoy mejorando de esa forma, pero viéndome, escuchándome y analizando, y viendo sobre todo quién lo hace bien. Yo te veo a ti y digo, oye, yo es que quiero comunicar un día como tú lo haces. Sinceramente, ¿eh? Sería un poco, por hacer un inciso, sí. Sería 2 invitaciones, ¿no? Una, efectivamente, como tú bien dices, cuando tenemos que hacer una exposición, no solamente el hecho de ensayarla, sino que nos grabemos. Porque también, cuando lo estamos haciendo, la interpretación que podemos tener de ese momento es algo que estamos como viviendo en vivo. Y luego, cuando nos vemos,
decimos, oye, es que no, oye, pues no lo estoy haciendo tampoco tan mal. Y lo digo también el hecho de vernos y de generar críticas constructivas, ¿no? Y que nos demos, ya no críticas, sino que nos demos un poco de feedback. Oye, ¿qué hago bien? ¿Qué hago que puedo mejorar y qué puedo mantener y qué no debo de hacer, digamos, ¿no? Activar, desactivar y mantener. Imagínate, ¿vale? Estoy cenando con 8 amigos y no paran de hablar. ¿Cómo puedo hacer yo para captar su atención, la de todos, que me escuchen y no solamente que me escuchen, sino que no me interrumpa nadie hasta que yo termine? Que digan, hostia, este tío, lo que está diciendo lo tiene claro. Pues algo creo que es tan sencillo, levantarte, coger una copa, clink, 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 amigos, y tú a lanzar tu discurso que sea potente y mirándolos. Una de las herramientas también que son súper potentes en comunicación es la comunicación visual. O sea, cuando miramos a las personas a los ojos, se establece una conexión que es como diciendo, te veo, y estoy contigo, y estoy conectado contigo. Y hacer, si son 8 amigos, que los mires a cada uno, ¿no? Imagínate que estás aquí y están tus amigos aquí, y que vayas haciendo una barrida lenta y dedicarte tu tiempo y los miras. Después de haber hecho ese tin, 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 y ya lanzas a hablar. Qué bueno, ¿eh? Se genera un silencio y es un silencio cómodo. A veces yo creo que también tenemos identificado que los silencios es como que hay espacios y no hay nada que decir. Y son súper enriquecedores. O sea que también invito a quienes os estáis escuchando a aprovechar la potencia y utilizar esos silencios y esas pausas porque son potentísimas. Y a raíz de ahí haces tu discurso, pero cuando tú ya has sonido, has roto un poco ese estado, ¿no? Que están todos hablando, tú te has levantado, que tienes esa predisposición de hablar, les has mirado a todos, has conectado con ellos y ya les dices lo que tienes que decir, vas a captar mucho más su atención. Joder. Sea cual sea el mensaje, entiendo. Sea cual sea el mensaje también, un poco también, y luego pues también de la manera, un poco el tono que tú le quieras dar, qué es lo que quieres transmitir y un poco de qué manera, ¿no? Al final, pero creo que es algo muy importante. Y luego, un poco a colación también de lo que decíamos antes, lo que estábamos hablando, lo que invito también a que todos los que nos estéis escuchando es a grabaros. Cuando tenemos que hacer una intervención no solamente es prepararla, sino cuando tú te grabas, la diferencia es de cuando tú lo estás haciendo y estás ensayando, cómo tú te estás percibiendo en ese momento, pero cuando tú te ves y te analizas para darte feedback constructivo, en el sentido de decir, bueno, pues oye, estoy haciendo algo que lo estoy haciendo bien, ¿cómo lo mantengo? Oye, pues esto no lo estoy haciendo bien, lo tengo que quitar, y luego esto, ¿cómo lo mantengo, cómo lo potencio, ¿no? Digamos, en coaching lo llamamos activar, desactivar y mantener. Al final, que tú te veas y un poco tú te analices y veas aquellas cosas que tú, según cómo a ti te gustaría hacerlo, pues que lo puedas hacer por tus medios o viendo personas que te gustaría modelar, no imitar, porque también para mí parto de la premisa de que tú tienes que ser tú mismo, tienes que ser natural y auténtico como tú eres, tú no puedes copiar a otra persona, al final todos tenemos que ser nosotros mismos. Y la segunda sería que si tú en este caso, pues a lo mejor no tienes un poco o el tiempo o el ver en esos puntos ciegos, ¿no? De ver aquello que yo puedo potenciar en mi comunicación, pues efectivamente hay profesionales que te acompañan en ese proceso de ver qué es lo que quieras trabajar, o bien incluso la parte del discurso o la parte de la puesta en escena, y al final pues que cuentes con ese acompañamiento para bueno, pues de dónde estás, ¿no? A dónde quieres llevar tu comunicación. Sí, también me parece importante que diga eso porque parece que hoy en día todo el mundo sabe de todo y todo el mundo puede hacer de todo. Yo pienso que no. Para eso hay una profesión y para eso está gente como tú, en este caso, y entrevistas como esta. Sí, y efectivamente también un poco que alguien te dé un poco otro punto de vista, otra perspectiva, porque a veces si tú no tienes a alguien como de mucha confianza, oye, pues mírame o dime, pues te puede decir, pues como, porque te puede decir su punto de vista constructivo porque te conoce y sabe cómo eres, pero quizá no te puede dar esa perspectiva más técnica o como más profesional para decir, bueno, pues esto lo estás haciendo bien, pero ¿cómo lo puedes? Y fíjate lo que digo, esto que haces bien, que a veces tenemos el error o nos juzgamos de esto lo estoy haciendo mal. No. Partir de la premisa de que lo estoy haciendo bien, pero yo quiero potenciarlo y yo quiero subir el nivel y quiero llevarlo un paso más y quiero llegar a este otro sitio, ¿no? Entonces, bueno, pues potenciarlo y también reconocernos que lo estamos haciendo bien, ¿no? No machacarnos, no, tengo que mejorar, no. Partir del punto de que lo estoy haciendo bien y qué cosas estoy haciendo bien y cómo pues lo puedo potenciar y lo puedo mejorar. ¿Cómo podemos adaptar el lenguaje corporal para transmitir convicción y credibilidad? Que la gente diga, este tío a lo mejor lo que me está diciendo me la puede estar metiendo dobla, pero me está convenciendo. Al final que tú creas lo que dices. Yo cuando digo, por ejemplo, en ambientes de ventas, cuando tú crees en algo, se vende solo. No tienes que decir, tiene estas características, tiene esto, tiene tal, es que tu manera de transmitirlo es que ya le estás poniendo una pasión y una energía que si no estás creyendo en eso es como diciendo, es que si no te lo crees ni tú.
¿cómo me lo voy a creer yo? Y tu corporalidad lo acompaña. Tus gestos son abiertos, muestras las palmas de las manos, no tienes nada que esconder, no te escondes las manos. Cuando escondes las manos parece que estás escondiendo algo, que no estás diciendo toda la verdad, ¿no? Entonces tú abres las manos, acompañas tu mensaje, lo haces grande, tu corporalidad, estás abierto, y tú te lo crees y te sientes cómodo. Y eso solamente lo hace cuando crees lo que dices y cuando lo has practicado de tal manera que lo tienes interiorizado, que no tienes nada aprendido. Que también otro de los puntos es, no, tengo que decir esta palabra y si no digo esta palabra específicamente me pierdo. No, tú tienes tu estructura, tú tienes tu mensaje y al final eso es lo que vas a transmitir. Y todo eso aunado, al final, y practicado y ensayado y entrenado, al final lo haces. Hablabas del campo de las ventas. Te quería preguntar mucho, bueno, yo soy emprendedor, mucha gente que nos sigue también, como un emprendedor, como un autónomo que tiene un servicio o un producto, solamente con su comunicación o creer más en lo que dice, puede ganar más dinero. Entiéndeme la pregunta, hacer que, oye, eso que vende por 500 euros lo pueda cerrar en 1000 euros. No sé si hay un punto en el que pueda hacer eso con la comunicación. Yo creo que a mí me gusta mucho poner el ejemplo de, no sé si conoces el círculo dorado de Simon Sinek. Sí, me suena mucho. Al final, bueno, digamos, es un círculo concéntrico de 3 círculos donde parte, digamos, desde el centro, que es el por qué, a mí me gusta decir el para qué, el cómo y el qué. Digamos que esta comunicación sea desde el interior, sobre todo está enfocado a nivel de empresas, desde la parte interior a la parte exterior. Lo importante y principal, a veces pensamos el qué mensaje queremos transmitir, pero a mí me gustaría partir de esa idea del por qué, el para qué. ¿Cuál es nuestro propósito a la hora de transmitirlo? Como bien decía antes, va a colación a ese producto, estamos creyendo en él, somos emprendedores, hemos creído tanto en él que lo hemos puesto en marcha, hemos montado un negocio con toda la estructura que eso conlleva, ¿no? Y todo el esfuerzo, porque al final un negocio para arrancarlo y mantenerlo pues lleva una serie de, bueno, pues de recursos necesarios, ¿no? Entonces, cuando tú tienes claro ese para qué, luego ves el cómo, qué acciones específicas tú vas a llevar a cabo y al final, como dicen, ¿no? Que la idea realmente, el producto y el servicio que tú ofreces realmente no es tan relevante, porque ahora mismo en el mercado es que hay 1000 productos de 1000 cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te hace diferente? Pues al final ese propósito, esa misión que tú tienes con ese producto, y cuando tú has elaborado, ¿no? esas palabras clave, esa pasión que tú sientes por eso, el cómo tú lo transmites, al final eso se percibe y siempre va a haber un público específico para tu campo y para lo tuyo. El por qué conecta alguien contigo y no con otra persona, porque también van a conectar contigo como persona. Y la relación que tú vas a establecer con esa persona va a ir más allá del producto o servicio, va a ir porque el trato que tiene contigo, por la facilidad que tú le das, porque la confianza que tú le estás dando y la garantía del producto que tú vas a consumir, ¿no? Y ese largo plazo, esa fidelización, porque ya no es que te compre, sino que se quede contigo. Y que a lo mejor tu producto lleva a cabo otros productos, ¿no? Adyacentes y que igualmente pues, sea comprador y consumidor de otro tipo de productos que también llevas, ¿no? Entonces, para mí, primero y principal, la premisa es el para qué, ¿no? De tu mensaje, el para qué, tu propósito realmente con tu producto, con tu idea, con tu negocio y con tu servicio. Sí, que lo que al menos digas, como te voy a poner el ejemplo de una ronda de financiación, alguien que vaya a pedir capital, que no conozca a ningún inversor y que al menos salga de esa ronda, que los inversores digan, tenemos que meterle pasta a este proyecto sí o sí, porque, bueno, no me termina de convencer mucho el proyecto, pero es que lo que ha dicho esta persona me convence al 1000 por 1000. Sí, eso es como dicen, ¿no? Que al final hay ideas buenísimas y no salen nunca a la luz, y hay ideas que quizá no son tan buenas, pero la persona que lo ha expuesto al final ha convencido y se ha llevado el gato al agua. ¿Cuál es esa diferencia? Esa manera de comunicar tu mensaje. Entonces al final tú tienes esa convicción, tienes esa pasión y crees tanto en lo que estás haciendo que al final el producto en sí muchas veces no es tan relevante, sino esa capacidad que tú tienes de poder transmitirlo. Y ahora mismo hay pues, muchísimos business angels que están ansiosos de poder aportar capital en muchos proyectos, ¿no? Entonces al final yo creo que es algo que los emprendedores que al final muchas veces no llegan a término, por eso, por dejar la comunicación como en última instancia, no darle importancia, y tiene mucha más importancia de lo que se cree, de lo que se considera. Me flipa el punto al que estamos llegando de la conversación, porque es un punto que si mundo empresa, que si PNL, inteligencia emocional, es que todo esto parece que no, porque no nos lo han enseñado, pero te estoy escuchando y estoy pensando en empresa, en empresario, en otra gente que también habla de todo esto y digo, hostia, es que todo esto tenemos que tenerlo en cuenta, ¿eh? Todo sería fundamental, y también hay una parte que son los valores.
que los valores también a nivel de seres humanos, por ejemplo, los valores de la empresa, ¿no? A nivel de empresa partimos de cuál es la misión, visión y valores. Sí. Y a veces pues como que los valores son muy manidos y los tenemos en nuestras páginas web, pero a veces ¿qué hacemos específicamente para honrar esos valores en nuestro día a día, ¿no? Yo soy certificada internacional en Coaching por Valores, que es una herramienta muy bonita, y al final cuando tú tienes conciencia de cuáles son esos 5 valores principales, esos 5 valores que en este momento de tu vida te identifican y tú los llevas a cabo en tu día a día y en tu comunicación, al final también tú generas ese engagement con tu público objetivo, ¿no? Sí. Y que lo dotas de sentido, no solamente lo dejas en meras palabras, sino qué sentido está inmerso detrás. Y a nivel, bueno, pues a nivel empresarial, las empresas están compuestas por personas, ¿no? Y ese capital humano cada vez más que dicen, ¿no? El que humanicemos las empresas, el por qué, porque por supuesto, bueno, pues uno de los objetivos pueda ser el generar ingresos, ¿no? El generar beneficio, que las cuentas de resultados a final de año pues den positivas y cuantos más ceros mejor, pero sí que es cierto que al final pues que en esos valores, ¿no? En esa cultura empresarial estén inmersos esos valores y esa comunicación que al final también tiene mucho que ver, influir en la gestión de personas, esa comunicación, por ejemplo, de compañeros. Cuando estamos hablando también pues, a nivel de empresa, pero también la comunicación también se lleva a cómo nos comunicamos con nuestros clientes, con nuestros colaboradores, con nuestros proveedores, con nuestros equipos de trabajo, ¿no? Invertimos mucho tiempo en las empresas y con nuestros compañeros y entonces pues cómo esa comunicación interpersonal con ellos también es importante que bueno, pues que la analicemos y que la potenciemos para establecer relaciones pues que generemos bienestar, ¿no? Que nos apetezca ir a trabajar, ¿no? Que digamos, oye, cómo me mola y mi compañero que está aquí, que me motiva, que me dice, y que esa comunicación y esas palabras sean potenciadoras y motivadoras de nuestro día a día, porque al final somos más productivos. Si nuestra actitud mejora, somos más productivos y al final eso tiene que ver repercute en esa cuenta de resultados. Tomar nota, ¿eh? Me hablaba antes de la comunicación no verbal. Te quería preguntar, bueno, te lo voy a soltar, vale, y tú ya me dices cómo podemos solventarlo y qué significa y por qué lo hacemos. Bloqueo de manos juntas. He oído por ahí a Fernando Miralles, a gente decir que esto supone bloqueo, supone que no estoy escuchando tu mensaje y estoy un poco tenso tal vez. El hecho de las manos en los bolsillos, como tú decías antes, que transmite tal vez inseguridad o que tu mensaje no se comunica al 100%. Ocupar más espacio. He estado viendo en varios vídeos sobre todo que el hecho de, en vez de estar así, ocupar más espacio, abrirte, es como que transmite seguridad. Mirar a los ojos, como tú bien decías. Y por último, los hombros y la espalda un poquito hacia arriba. Erguido. No, erguido, sí. ¿Cómo ves todos estos temas? Pues, ¿qué importancia tiene? ¿Qué importancia tiene? Mira, partimos, por ejemplo, las manos en los bolsillos. Cuando también lo hemos comentado anteriormente, cuando tenemos, por ejemplo, depende también si estamos con un micrófono de diadema o con un micrófono de mano, generalmente cuando metemos las manos en los bolsillos es porque no sabemos qué hacer. No estamos pensando que el hecho de meternos esa mano en el bolsillo pueda hacer creer a nuestra audiencia pues, que tenemos como algo que esconder. Y sin embargo, nosotros nada más lejos de la realidad que simplemente porque no sabemos qué hacer con ella, ¿no? Pero quizá el mensaje que pueda transmitir efectivamente es que nos escondemos la mano o ponemos las manos detrás porque escondemos algo. Las manos entrecruzadas pueden tener, también depende del contexto, pueden tener también varios significados. Por ejemplo, si cruzamos las manos con la mano derecha arriba u otra, también puede también tener su significado. Cuando es la mano derecha, sí, es un poco más... Sí, cuando cruzamos los dedos. Puede ser la parte más racional o la parte más emocional. ¿Vale? O sea que también, depende del contexto donde estemos, ¿puede ser cerrado? No, es igual que cuando estamos con los brazos cruzados. Puede ser que en algún contexto pueda generar que estamos un poco más cerrados a la comunicación, pero quizá en otro contexto pues también tiene que ver un poco, depende de esa comunicación. Que estemos efectivamente pues, con los hombros erguidos, ¿no? Nuestra comunicación hace que estemos más abiertos, ¿no? Nos expande, son posiciones expansivas, como también... No sé si conoces a Amy Cuddy, no. Ella es psicóloga de la Universidad de Harvard y habla de las poses poderosas, ¿no? Tenemos poses poderosas que son las poses expansivas, que nos abren y un poco nos abren esa comunicación, por ejemplo, como por ejemplo Superwoman, ¿no? Que nos ponemos la Wonder Woman, que nos ponemos las manos aquí, por ejemplo, o en empresa vemos, por ejemplo, las personas que se apoyan con las dos manos en el escritorio, y el hecho de estar con esas poses abiertas, incluso cuando celebramos algo, ¿no? Pues un gol de nuestro equipo, Carlitos, ¿no? Que va a meter un gol, o hacemos así, o subimos los brazos, eso también nos genera esa posición expansiva y a nivel químico pues también genera pues unos neurotransmisores que nos predisponen, ¿no? A comunicar de una manera. Entonces el hecho de que estemos más abiertos parece como que no tenemos nada que esconder. Y eso también puede potenciar nuestra comunicación. Te pongo un ejemplo, a ver si cuando alguien va a exponer en clase una presentación de biología, se diferencia mucho la persona que
bueno, a lo mejor no lo tiene tan claro, pero tiene una postura corporal súper abierta, que parece que lo que dice, aunque no lo tenga muy claro, te convence. Hay mucha diferencia a la persona que, oye, se sabe al 100% la teoría, pero que está así, exponiendo, con los brazos... Eso es lo que estábamos diciendo antes también, que al final las palabras realmente te van a estar escuchando, y cuando alguien te está valorando un tribunal, al final también va a tener en cuenta el contexto y lo que estás diciendo, ¿no? Al final no puedes decir cosas que no tocan. Pero es verdad que tu corporalidad te va a predisponer a que quizá dónde estás poniendo tu atención. Quizá a veces estás poniendo más la atención no solamente en lo que estás diciendo, sino en esa corporalidad de que no estás cómodo en ese momento. Y si tú no estás cómodo, al final eso lo estás transmitiendo, y entonces el impacto de tu mensaje no va a ser el mismo. Entonces no le damos, como bien decíamos antes, no le estamos dando esa importancia a ese lenguaje no verbal, pero tiene mucho más impacto que aquello que estamos diciendo. Por supuesto que ante un examen, pues lo que bien estamos diciendo, que tienes que saberte bien el tema, y luego pues, cuando te hagan las preguntas tienes que responder de manera correcta. Pero ya es que tu misma predisposición corporal es la que va a hacer de que tú, estando relajado, tú lo vayas a poder transmitir de una manera más eficiente. Aquí tengo que serte sincero, María Jesús, porque yo me he escapado de esto a lo largo de mi etapa educativa. A mí me ha tocado exponer muchas cosas, muchas veces, cosas que, vamos, me parecían un horror. Y te voy a ser sincero, improvisaba muchísimo, que eso luego a la larga yo me he dado cuenta de que ha sido un error, ¿no? El caso, iba tan seguro de que iba a aprobar por el hecho de hablar, mirar la exposición, pim, pim, bueno señores, hoy tenemos esto por aquí y tal, que aprobaba todo. Es más, una de las últimas exposiciones que hice en la universidad, no me preparé nada, con un compañero, sacamos un 9,9. ¿Por qué? Porque iba con una seguridad, con un no me importa lo que me diga nadie, que esto lo vamos a sacar para adelante. Efectivamente, eso es lo que estamos hablando en esta conversación, que al final cuando tú estás seguro de ti mismo, está claro que según en qué contextos tienes que decir datos. Por supuesto. Y que sean datos relevantes. Que quede claro, ¿eh? Al final, pero sí que es verdad que en este contexto lo que prima es la confianza y la seguridad que tú tienes en ti mismo, claro. y tú te estás creyendo, da igual que estés diciendo X o que digas Z, pero tú estás convencido de que lo que vas a decir lo vas a decir con seguridad, y eso lo estás transmitiendo, y al final eso es lo que ha marcado la diferencia. Que quede claro que en un contexto educativo, no, que no se vaya a pensar aquí la gente, no, voy a una ronda de financiación o a otra cosa. Cuando estás dando una cuenta de resultados, al final tú tienes que decir porcentajes o tienes que decir cifras al final, pero sí es cierto que cuando tú las has preparado y la manera en la que tú lo has expuesto, también, por ejemplo, estábamos hablando antes de no solamente leer los datos, sino que tú también, incluso los recursos que tú tienes disponibles, es una presentación, que no estés todo el rato mirando la presentación. O sea que al final eso que estamos hablando también del contacto visual, oye, tú tienes una presentación, te sabes los datos, está genial, está como apoyo, pero tú lo miras y luego tú los datos te los sabes, están ahí para que quizá otros los lean, pero tú lo miras o pasas la diapositiva para seguir esa línea, que también la tienes que saber de antemano, ¿no? Tener un poco ese guión, ese patrón, pero que tú al final estás mirando a esos inversores o estás mirando a ese comité y le estás transmitiendo que a lo mejor tu idea con respecto a la de otra persona del comité al final, ¿a cuál van a elegir? Pues aquella también que se ha expuesto de una manera pues más coherente y más convincente, ¿no? Si tú estás de espaldas y tú estás simplemente leyéndola, pues tú le pasas la presentación y leerla la pueden leer todos igualmente, ¿no? Pero es el cómo tú la has transmitido, cómo has llegado, cómo has impactado. Oye, al final eres tú el que eres al final quien se lleva el negocio, sí, lo hemos dicho antes, pero quien se lleva el negocio, ¿no? Entonces al final son esos pequeños detalles, pero como bien dices, al final, según en qué contexto estés, que al final los datos sean fehacientes, incluso si vienen de alguna fuente, que mencionemos esa fuente, que eso está ahí con una justificación, ¿no? Un porqué, ¿no? Porque nosotros no lo hemos inventado, de dónde provienen esos datos para que también estén certificados y tengan cierta relevancia. Eso te quería preguntar también, el otro día, bueno, como me ves yo, a mí me gusta investigar un poco sobre todos los temas. Hay un tema que me gusta mucho, la lógica en la filosofía, no sé si has oído hablar de la lógica, el tema de falacias. Hoy en día todo el mundo tiene la verdad y te dicen en las noticias, los políticos, señores, este partido es el que está equivocado, nosotros tenemos la verdad, claro, la verdad, tú te pones a analizar qué es verdad. Y bueno, leyendo o indagando un poco sobre la lógica, absolutamente la mayoría de frases, ¿ves esto que voy a soltar yo? Una falacia, porque no está comprobada, pero la mayoría de frases que solemos decir son falacias. ¿Por qué? Porque están argumentadas en qué. No sé si aquí tienes tú un punto de vista o decir solamente o hablar de lo que estamos seguros, no especular. Efectivamente, a mí me gustaría, mira, por ejemplo, yo colaboro con un club de debate de Torre Pacheco, y bueno, y la verdad que yo voy a aportar, digo, mi granito de arena en parte de oratoria, pero sobre todo a aprender de ellos de la parte de debate. Es fundamental que cuando un grupo de chavales desde, bueno, pues de 10, 12 años, cuando tienen que hacer... 10, 12 años tienen. Empiezan 10, 12 años, yo estoy con los chicos de bachillerato, ¿no? A partir de 15, 16 años.
aprendiendo de ellos, porque sobre todo en el debate a ti te dan un tema a tratar, tienes un tiempo para prepararlo y tienes que argumentar tus ideas tanto a favor como en contra, ¿no? Entonces, sobre todo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que argumentarlo y buscar información de fuentes fehacientes. Entonces, cuando tú buscas esa información y cuando tú, puede que estés o no de acuerdo, porque al final el debate no tienes que estar de acuerdo, como en la oratoria, que tú tienes un poco sobre lo que tú crees, pero cuando tú tienes que argumentar y estás basado en cosas que son reales, al final esos argumentos es que caen por su propio peso. Entonces, no estamos acostumbrados a tener a fomentar, a potenciar ese pensamiento crítico, ¿no? Entonces, todo lo que escuchamos, vivimos en la era de la infoxicación, tenemos tanta información que al final nos lo creemos todo, esas fake news, vale, sí, pero esto, ¿quién lo dice? ¿Esto de dónde viene esta información? ¿Hay algún estudio, hay algo que lo corrobore, que lo reitere? Entonces, el que sobre todo bien de pequeños también, que fomentemos este pensamiento crítico, a ver quién dice esta información, que busquemos, ¿no? Que como decimos también en coaching, que confrontemos, ¿no? Esto es así en base a que, quién lo dice, y un poco a que cuestionemos todas esas cosas que nos dicen, ¿no? Porque al final nos quedamos en la superficialidad del mensaje y no profundizamos. Entonces, no, esto me ha dicho, he escuchado, esto qué, pero cuando luego vemos, oye, pues eso era un 1% de lo realmente la carga que tiene, sí, o el contenido o el mensaje que realmente es la noticia, ¿no? Entonces también podemos tener mucho más criterio a la hora de tomar decisiones, de que sean por nosotros mismos, que tengamos, oye, una información y otra información. Oye, pues yo lo auno y al final en base a lo que realmente yo quiero. Y no estoy condicionado porque me han dicho o me dejo influenciar, no, yo tengo la capacidad de tener ese pensamiento crítico, de decir en base a lo que yo quiero y lo que me gustaría, lo decido y lo pongo en consecuencia. Eso lo dije en uno de los primeros vídeos que grabé. Le dije, oye, aunque aquí haya alguien que se dedica al marketing, en ese caso estaba hablando con alguien que se dedicaba al marketing, no creáis nada de lo que esta persona pueda decir, y aquí igual. Es decir, que no es que no se crean nada, sino que comparen la información. Que no solamente por ver este vídeo, oye, ya sé comunicar, no. Y que no hay verdades absolutas, que al final nosotros estamos exponiendo pues, en base a nuestra experiencia, a nuestros conocimientos, en base a nuestra perspectiva, ¿no? Al final un poco que veamos nuestra realidad, no es lo que ocurre, sino lo que hacemos con lo que ocurre y cómo interpretamos esa realidad. Entonces nosotros estamos compartiendo nuestra experiencia, nuestros conocimientos, pues también en base a cómo nos han educado, lo que hemos visto, un poco nuestra trayectoria personal, profesional, y al final, bueno, es un poco invitación y un poco pues, el exponer cómo compartimos y cómo vemos este apasionante mundo de la comunicación, sí. Pero sí que es cierto que yo invito pues, a que alguien, oye, mira, pues esto resuena conmigo, ¿no? Sí. Que también hablamos en coaching, esto resuena conmigo, pues esto lo voy a aplicar, o esto no tanto, o esto pues no me queda claro, incluso pues de pinceladas que se han dicho, que investiguen. Al final, y yo creo que una de las cosas fundamentales es el potenciar el ser curioso, ¿no? El querer aprender, el leer un libro, que eso te lleva a otra cosa y al final el aprendizaje, que tengamos esa curiosidad de que ser aprendices de por vida, porque hay tantísimas cosas tan interesantes que aprender, que tenemos toda una vida, afortunadamente, para aprender, porque no podemos saberlo todo aquí y ahora, que también un poco a veces en comunicación es un poco, ay, es que si se me preguntan y no lo sé, y es que, pues es que no somos máquinas, no somos robots, somos seres humanos y si no lo sabes en ese momento específicamente, pues disculpad, pues tengo que corroborar datos y bueno, pues a lo mejor en otro momento que sea posible lo digo, ¿no? Nos estancamos en que, ¿y si no me sé la respuesta? Es que lo podemos saber todo. ¿Cuáles son, o cuáles para ti, serían las estrategias más efectivas para responder a preguntas difíciles o que no sabes de lo que te están preguntando? ¿Cómo puedes ahí...? ¿Cómo puedes gestionarlas? Bueno, yo creo que siendo natural y siendo humilde. Al final, como bien digo, sí que es cierto que cuando vamos a hacer alguna intervención, generalmente ciertas preguntas se pueden saber con antelación o sobre los contextos, pero incluso muchas veces pues cuando tratamos objeciones, oye, mira, que es que no me gusta cómo expones, ¿no? O digamos como una crítica más abierta, oye, pues te agradezco tu opinión, pero bueno, pues al final no estamos hablando de esto y derivamos un poco, volvemos al contexto. Y si me preguntan algo, pues como bien he dicho antes, pues discúlpame, en este momento no tengo los datos suficientes para poder aportarte pues una respuesta, bueno, pues que sí. no tengo esos datos, necesito verificarlos y si quieres, pues después de esta charla, pues me comprometo a verlo, incluso darte mi dato de contacto si quieres que hablemos o facilitárselos a la organización, a la entidad organizadora y que puedas contactar con ellos y estaré encantada de poder facilitártelo, pero un dato que yo pueda tener pues toda la información suficiente para poder decírtelo, pero disculpa, en este momento no me es posible. Es importante empatizar con los oyentes, con el espectador, es decir,
Imagínate que hay, oye, 50 personas en la sala y que solamente 20 están atentas. ¿Cómo podemos nosotros, en este caso, entender que haya otras personas que no están atentas y que no les interesa para nada lo que nosotros estamos diciendo? Yo mira, habría un poco tratar dos temas. Uno, por ejemplo, a la hora de nuestra comunicación, está claro que tenemos que tener una estructura, ese inicio, ese desarrollo, ese cierre, pero sí que es cierto que las personas, como bien decíamos antes con PNL, percibimos la información por diferentes canales. Entonces nuestra comunicación, a la hora de, tenemos que incluir palabras que un poco que abarquen esos tres canales, palabras que abarquen la parte visual, la parte auditiva y la parte kinestésica. Entonces, una vez que podamos aunar, por ejemplo, a nivel visual, veo lo que me quieres decir, ¿no? La parte auditiva, algo que tenga que ver con el sonido, ¿no? Pues ahora mismo no me sale la palabra, pero bueno, algo que tenga relacionado con eso. Sí, y a nivel kinestésico, a nivel emocional, pues por ejemplo sí, porque a lo mejor esa situación, pues por ejemplo, si yo pienso en el olor de tierra, por ejemplo, mojada, ¿no? Me recuerda a algo anteriormente y a lo mejor esa persona conecta con esa parte emocional de su recuerdo de cuando era niño quizá y ya está conectando contigo. Entonces tenemos que entender que cada persona, como percibimos la información por diferentes canales, pues también eso lo tenemos que tener en cuenta y que no siempre podemos mantener la atención de todo el mundo durante toda nuestra intervención. Entonces, pues trabajando estas técnicas y estas herramientas, pues vamos a poder fluir un poco más con eso y a lo mejor pues conectando a esa persona o a lo mejor mirándola o a lo mejor pues a lo mejor decir algo, por ejemplo, mira, pues el de la segunda fila, que es que como está con el móvil, que no me está prestando atención, venga, pues vamos a también aportar, ¿no? Creo que una de las habilidades de un buen comunicador, que si quieres un poco, para mí hay un top 10, ¿sí? Creo que el sentido del humor deberíamos de ponerlo más a menudo. También te iba a preguntar por eso. Pensamos que el sentido del humor es como algo, no un chiste, pero dar esa pincelada es como que... Ese toque, ¿no? Exactamente, nos hace más humanos y es decir, oye, y reírte y ya te está predisponiendo a escuchar a la persona. ¿Pero quién crees que es el mejor comunicador, comunicadora en España, vamos a poner? Para ti. Es una pregunta difícil, ¿eh? ¿Sí? Una pregunta difícil, pero creo que me voy a remitir a, bueno, pues a un poco más a lo más presente o lo más reciente. Vi a Emilio Duro en una ponencia el mes pasado y sí que es cierto que había visto varios vídeos de él en YouTube, pero no es lo mismo ver a una persona en un vídeo que verla en directo. Al final esa energía, pues cómo tú te estás moviendo por el público, ¿no? Cómo estás mirando a las personas, esa energía que transmites, utilizar la voz, el tono, el volumen, utiliza mucho el sentido del humor. ¿Sí? Al final, mucho. Y tú puedes estar hablando del mundo empresarial, pero al final hay muchas realidades que se exponen y al final te das cuenta de que es que ir a lo que realmente es importante. Priorizamos a veces cosas y no nos damos cuenta que lo importante es realmente lo importante y es lo que debemos priorizar, ¿no? Entonces te vuelve un poco a la realidad de una manera también con un sentido del humor y me pareció muy cercano, también muy natural y muy auténtico. Al final es su estilo comunicativo, todo es también un poco lo que tenemos que identificar cuál es nuestro estilo comunicativo. Se nos da mejor el sentido del humor y queremos hacerlo y podemos hacer más bromas, somos un poco más, que para nosotros el rigor y estar así, y estar un poco más serios, pero el serio no implica, por ejemplo, el sonreír. El sonreír también es una herramienta súper potente y cuando tú estás sonriendo te hace acercarte a la otra persona y te hace predisponer a generar una buena química y decir, oye, que esta persona o sea, viene con buen rollo, ¿no? Hablemos bien, ¿no? Y yo quiero estar cerca de las personas que transmiten esto y al final los comunicadores, eso es lo que hace que sean comunicadores, para mí desde mi punto de vista, que sean comunicadores de éxito. Te quería preguntar por el miedo a la cámara, porque llevo demasiado tiempo ya encontrándome con absolutamente, yo diría que de cada 100 personas que veo, o que voy a hablar con ellas, o que voy a ayudarles a grabar lo que sea, 99 me dicen, Dani, que es que estoy tensa, que la cámara me pone nervioso. Y yo le digo, cálmate, que la cosa es chill. Yo es que soy muy chill out. La cámara, no... Pero ¿por qué tú crees que hay un miedo a la cámara? Yo pienso que no es tanto por el miedo a la cámara, sino por quién puede ver ese vídeo, ¿tú dirías? ¿O por qué hay esa tensión? Yo creo que diría porque primero no estamos acostumbrados. ¿Por qué no estamos acostumbrados? Primero que no estamos acostumbrados. Sale una cámara y generalmente pues estamos grabando un vídeo a nivel informal con los amigos, a nivel familiar, pero quizá en contextos como más profesionales o más de empresa, lo vemos como, ay, que me están grabando y que eso se queda grabado. Si no me graban y me equivoco, no tiene relevancia porque eso no trasciende. Pero si me queda grabado y se expone, estoy expuesto a los demás, estoy pensando en lo que van a decir. Entonces lo vemos como un enemigo y al final es una herramienta.
Y es una herramienta que al final, como bien decíamos antes, si tú haces una intervención y tú te grabas y luego tú te analizas, tú también te estás familiarizando con un recurso al cual tiene un grandísimo potencial. Entonces tú tienes que grabarte, analizarte cuál es no solamente tu postura corporal, sino también incluso cuál es tu vestuario. ¿Qué es lo que quieres transmitir? ¿A quién se lo vas a transmitir? ¿Y qué vas a llevar? Entonces también que lo que lleves te encuentres cómodo con eso. Si tú llevas algo que no eres tú y quieres aparentar a alguien que no eres, eso en tu comunicación se va a transmitir. Entonces si tú eres capaz de grabarte y poco a poco ir familiarizándote y sintiéndote cómodo con la cámara, pues al final es un recurso que tú tienes que pensar, cambiar ese pensamiento, ¿no? Es algo que me está limitando a algo que me pueda potenciar y realmente darle visibilidad a mi producto, a mi servicio y a mi negocio. Porque al final vivimos en la era de Internet, de las redes sociales y al final, si lo utilizamos como un escaparate que nos pueda dar visibilidad, es que podemos llegar a cualquier parte del mundo. Podemos trabajar en remoto con cualquier dispositivo, un ordenador y un teléfono móvil con cualquier parte del mundo. ¿Cómo podemos convencer de algo a alguien, de lo que sea? En un negocio, cerrando una venta o decirte, María Jesús, quiero entrevistarte, sí o sí. Al final, como bien decimos, es creer en lo que haces y utilizar también esa comunicación persuasiva, ¿no? Al final hay unas técnicas y unas palabras clave en donde al final, pues, venga, vamos a hacerlo, vamos a generar negocio juntos, vamos a aportar, por ejemplo, información o vamos a llevar esto al siguiente nivel y con esa energía con la que tú lo estás haciendo es aunar de nuevo ese lenguaje verbal y no verbal, ¿no? Entonces esas técnicas persuasivas, venga, lo cerramos, o por ejemplo, esas técnicas, ¿no? Pues tienes límite o lo cerramos ya o es que al final esto no lo vamos a poder llevar a término, ¿no? Ese efecto de que se acaba y de que o lo coges o lo dejas, es como lo cojo, lo dejo, pum, lo cojo. Entonces al final tiendes a cerrar esa venta por esas técnicas y esas herramientas de cierres de venta. La urgencia. ¿No? Sí, la urgencia vende mucho. Quedan pocas unidades, es una oferta que se acaba de aquí a mañana, tienes 24 horas para cerrarla, lo tomas o lo dejas, tengo muchas personas que están interesadas en esto y al final, o vamos a llevar esto a otro nivel, vamos a llevarlo, entonces al final es como que tú ya visualmente vamos a llevarlo a... Estás haciendo esa predisposición de llevarlo, de ese pensamiento, de llevarlo a acción, ¿no? de bajarlo a plan de acción. Y al final yo creo que muchas ideas están fantásticas, pero al final también si tú no los llevas a ese plan, a bajarlas a tierra y que eso, dar el paso de llevarlo a cabo, pues se quedan simplemente en meras ideas, ¿no? En meros proyectos. Hablando de urgencia, nos queda poco tiempo ya. Para ir terminando, una última pregunta que te hago. ¿Qué le dirías a esa persona que se muere de ganas por empezar a que su mensaje lo entienda más gente cada vez, para que diga, oye, voy a empezar a aplicar esto día tras día, para que yo lo que diga, oye, al menos se me entienda? Pues yo y lo que lo haga, perdóname que te corte, con confianza, con convicción de decir, lo que estoy diciendo, me lo creo. Al final yo creo que es el tener claro, tú dices, quiero que mi mensaje se entienda, ¿no? Al final que definir específicamente qué es lo que quieres conseguir y luego ya estás diciendo que mi mensaje se entienda y estás dando por hecho de que tu mensaje no se entiende. Entonces, ¿en qué te basas para afirmar que tu mensaje no se entiende? Hay otros contextos un poco que tú hagas como ese estudio y tú veas realmente qué quieres mejorar, ¿vale? Sí que se entienda, pero quiero trabajar la estructura, quiero trabajar las palabras, quiero trabajar el lenguaje no verbal, entonces identificar muy bien eso que quieres trabajar, ¿no? Y un poco lo que vemos en coaching, utilizamos un método que se llama GROW, al final, establecer ese objetivo que sea específico, que sea medible, que sea alcanzable, que lo definamos en un tiempo y que veamos todos esos parámetros realmente que sí que es aquello que queremos conseguir y no evitar, como decíamos anteriormente. Ver nuestra realidad, ver todas aquellas opciones donde ya incluso lo estamos haciendo y luego que lo bajemos a ese plan de acción, decir, vale, yo lo quiero mejorar, pero de aquí en cuánto tiempo lo quiero hacer. Y como también decíamos, si uno va haciendo acciones y uno no sabe muy bien poder obtener como ese feedback, ¿no? De tu entorno más cercano que te conoce, pues de contactar con un profesional que pueda trabajar, que pueda acompañarte a definir específicamente ese mensaje claro, conciso que tú quieres transmitir, que esté bien estructurado, que igualmente, pues como hablamos aquí, que esté conectado, ¿no? con esos valores, con tu naturalidad, con tu autenticidad, para que efectivamente pues sea un mensaje, lo que llamo, ¿no? Pues un mensaje transmitido que son claves para transmitirlo con éxito. Entonces al final el punto de partida es definir qué quieres conseguir,
y un poco partiendo de esa base de en qué te basas de que tu mensaje no se entiende. Pero si tú te has detenido a definir pues, cuál es ese inicio de tu mensaje, cuál es tu cierre, cuál es tu final, y un poco tú lo has analizado previamente, al final seguro que vas a ir dando pasos hasta conseguir aquello y tener esa imagen mental de aquello que sí quieres conseguir. Oye, y esto es aplicable, entiendo, a todos los campos, es decir, una exposición, presentación, una conversación tipo entrevista, podcast, e incluso para hablarle a esa persona que nos gusta, también diría, todo esto. También, incluso, es algo, no sé si lo hemos comentado anteriormente, la visualización. Visualización. Es una herramienta muy potente que antes de que vayamos a realizar esa exposición, que nos visualicemos a nosotros mismos haciéndola e interactuando. Por ejemplo, tú quieres hablar con, me decías, pues a lo mejor a la hora de conocer a una persona, que nos visualicemos qué mensaje queremos transmitir, incluso qué preguntas le queremos hacer, qué queremos conocer de esa persona. Un poco que nos interesemos por esa persona, qué queremos, cómo vamos a empatizar, cómo la vamos a escuchar, potenciar esa escucha activa también que decíamos antes, y un poco a leer también a las personas. Estamos hablando de no solamente lo que nos está contestando, sino que en esa escucha activa que veamos su lenguaje no corporal. Nos está mirando o está con la mirada en otro sitio, está manteniendo el interés, incluso las pupilas dilatadas, ¿no? Cuando alguien te mira y tiene esas pupilas dilatadas es porque está prestando atención y tiene interés en lo que le estamos diciendo, ¿no? Y la sonrisa incluso, o por ejemplo, que nos está sintiendo, ¿no? Nos está dando como ese rapport, ¿no? Nos está devolviendo el que aquello que le estamos diciendo nos está entendiendo. Entonces, pues al final es un poco que podamos visualizar en ese contexto, incluso en el espacio. Si es una intervención, por ejemplo, ¿dónde vamos a hacer nuestra intervención? Es algo fundamental, que podamos hacer esa visualización, nos estamos viendo, de cuánto espacio dispongo, me puedo mover, no me puedo mover, es algo sentado o estamos delante de un atril. Y para mí, bueno, pues una de las preguntas que a la hora de elaborar también un discurso me parecería muy interesantes es primero el para qué, cuál es el propósito de ese mensaje, luego el qué queremos transmitir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, si nuestra comunicación va a ser, por ejemplo, a través de online o de un videotutorial o de una masterclass, o vamos a hacer una sesión formativa, por ejemplo, presencial, y de cuánto tiempo va a ser esa presentación, para que también podamos intercalar no solamente teoría, sino también esa práctica, para que, como también decías, que las teorías son fantásticas, pero si al final quien va a aprender no se lo lleva puesta las herramientas, pues luego es mucho más difícil que lo haga uno solo, ¿no? En casa. Entonces, que lo lleve a la práctica, ¿no? para que se lo pueda llevar integrado. Luego también dónde lo vamos a hacer, que es muy importante, luego en qué momento. No es lo mismo, por ejemplo, que hagamos una intervención que sea durante la mañana, que abramos una exposición, por ejemplo, o que sea después de un coffee break, que a lo mejor, bueno, pues a lo mejor después de un café o estamos más atentos, o incluso después de la comida, que después alguien, por ejemplo, en un congreso tenemos una exposición que es mucho más larga y a esa hora, pues después de tanta información, estamos un poco como más aletargados, necesitamos a alguien que nos active un poco más. Por eso este tipo de conferencias tipo Emilio Duró o algo así, que nos conectan y nos hacen un poco, que incluso hasta que nos hacen que nos levantemos, ¿no? Sí. Y al final, pues aunando un poco todas estas preguntas que nos hagamos, al final el contenido de nuestro mensaje a nivel comunicativo pues va a tener, bueno, pues va a cumplir todas esas preguntas, todos esos focos que debe de contener nuestro mensaje para que sea mucho más eficaz y mucho más eficiente. Yo creo que, bueno, me tiraría hablando contigo 25.000 horas más y te haría 700 preguntas más. Pues espero que, bueno, la gente que nos haya escuchado haya podido aprender algo, que yo creo que sí. No sé si tiene algo más que decirle a la gente. Yo lo que tengo que decir es simplemente dar el paso. Al final, yo creo que todas las personas tenemos ese gusanillo, eso que nos dice, oye, que me voy a exponer, pero al final que lo veamos como una oportunidad, ¿no? de poder transmitir nuestro mensaje, y que es aquello que queremos decir, el que pensemos, el decir, ¿y si no lo digo, qué pasaría? Sí. O sea, cuántas cosas importantes e interesantes tenemos para transmitir, y por el miedo a decirlo y que nos vayan a juzgar, no lo decimos, ¿no? Nos quedamos con las ganas, y cuánto bien podríamos aportar y acompañar a otras personas, ¿no? Y si tú al final lo haces, oye, si tú lo has hecho, el por qué yo no lo puedo hacer. Y que si vas de una motivación y ver ese mensaje que le llegue, oye, que tienes cosas importantes y cosas interesantes que decir. O sea, tienes una experiencia y algo, y ¿por qué no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, romper esa barrera, dar ese primer paso, creo que al final es un poquito lo que más cuesta, y un poco trabajar y vencer, ¿no? Creo que lo dicen, que la felicidad está al otro lado del miedo. Entonces, que rompamos esos tabúes, esas barreras, esas creencias limitantes, aquello que nos estamos contando, y que lo modifiquemos por pensamientos y por creencias potenciadoras de yo puedo,
yo soy capaz y bueno, pues voy a tener a mi público y seguro que hay alguien que solamente una persona que me escuche haga que transforme y que le llegue y que le sirva para algo es reconfortante y es retador y merece la pena. Así que os invito a todos que deis ese paso, ese salto y que lo probéis y que seguro que al final vais a disfrutar de esto porque es apasionante. Al final, el momento en que tú das ese paso y lo descubres, te engancha y es algo que quieres más y más y aprender y mejorar y desarrollarte y sobre todo al final no pensar en el resultado sino en el proceso, disfrutar el proceso y la vida es un viaje maravilloso y hay que disfrutar el día a día. Joder, vaya final, ¿eh? Pues listo, finiquitado. Pues nada, María Jesús, que te vaya genial y espero que la gente haya aprendido algo de ti. Seguro que sí, mil gracias a todos.